Bienvenidos, estamos hoy con Jaume Antolí. Jaume es científico de datos, colaborador de Quantdemi y trader algorítmico, entre otras muchas cosas que Jaume nos contarás al final de esta charla. Y antes de nada, pues un placer estar contigo hoy. Igualmente, muy contento de estar aquí. Pues Jaume, siempre nos gusta conocer un poco el pasado para entender un poco el presente y también intentar, pues, un poco vislumbrar el futuro de la figura que tenemos delante, del colaborador o del autor o del trader. Y en este caso, Jaume, pues te queríamos preguntar, ¿no? Te hemos presentado como científico de datos, como trader algorítmico. Mm, ¿Cuándo empieza esta carrera que nunca acaba? Sí, sí, ¿Me contarás? y bien dicho, que nunca acaba. Pues mira, empieza muy pronto, empieza en el colegio. En el colegio se me daban muy bien las matemáticas, la física, la ciencia en general, y en aquella época tenía una mente como muy determinista. Pensaba que todo el universo se podía explicar con datos y fórmulas, y entonces Ajá. mi vocación inicial era la física, pero porque me rebelaba contra la idea de azar. Digo, no es Ah. azar, es que falta el modelo adecuado y faltan los datos adecuados. Y entonces entré en física. También recuerdo que por aquella época vi una película de Darren Aronofsky que se llama Pi, una película un tanto extraña, pero era un tipo que lograba descifrar, un matemático que lograba descifrar los mercados financieros. Y ese era un Ujú. poco como mi objetivo, mi sueño, ¿no? Pero claro, entré en física y pasaron varias cosas. La primera es que empiezas a dar mecánica cuántica y te das cuenta que el universo no es tan determinista, no es tan cartesiano como pensaba, no es tan fácil. Y segundo, que estando en física me di cuenta que mi futuro iba a ser allí acabar de profesor de instituto y en aquel momento no me pareció muy atractivo. Entonces, como yo estaba interesado en los mercados financieros, me metí a ciencias empresariales pensando que ahí aprendería cómo van las empresas desde la parte fundamental, digamos. Pensaba como que aprendería cómo funcionan las empresas y todo esto. Y nada, de ahí acabé en banca. De casualidad acabé en la banca. Me he pasado casi, bueno, la gran parte de 15 años casi de mi vida laboral en banca. Y durante esa época, claro, lo que más me interesaba a mí eran los fondos de inversión. Estuve trasteando con fondos, todo tipo de productos financieros. Y ya ahí ya es cuando fui a parar al trading algorítmico. De manera bastante autodidacta al principio. Ujú. Estamos hablando a lo mejor hace 15 20 años no había tanto material como hay ahora, que hay YouTube, hay cantidad de recursos, de webs, de cursos. Antes era más autodidacta todo. Y nada, iba haciendo mis pruebas, empecé con Visual Chart, iba haciendo sistemitas de técnica algorítmico y tal. Cuando apareció DarwinX, me flipó la idea de decir, puedo acceder a gestionar capital de terceros, ¿no? Y me lancé a hacer un Darwin. Y ahí tuve una experiencia como bastante reveladora, que es que en los 6 primeros meses de aquel Darwin hice un 30%. Y dije, wow, esto es lo mío, yo ya me retiro. Y esto era, empecé un 1 de enero, porque además, como soy tan cartesiano, quise cuadricularlo y de, empiezo el 1 de enero. A junio iba un más 30%. En diciembre perdí todo lo que había ganado, me quedé plano. Y decidí cerrar y digo, vale, aquí pasa algo que se me escapa, no puede ser que vaya tan bien y como un tiro y de repente todo lo contrario. Aquí hay alguna cosa que se me escapa y tuve claro que ahí tenía que formarme más. Y por aquella época apareció la Politécnica de Madrid, empezaron a lanzar una formación, sistemas y modelos cuantitativos de trading algorítmico, que entre otros profesores habían la gente que estaba detrás de una web que se llamaba tradingsys.org, que Ujú. en aquel momento ya Andrés, ujú. Andrés era el García. lector de Andrés García, exacto. Ujú. Era muy fan. Colaborador de Trading, Andrés García. Sí. Sí, un Sí. crack. Lo tuve de profesor y entonces me lancé a hacer esa formación. Ahí avancé un poquito en el tema de trading algorítmico, fui haciendo cositas hasta que vi que no era suficiente. Para mí, para mi enfoque, para mi manera de pensar, no era suficiente. También coincidió, por aquella época vi una charla en RoboTrader, porque parte de este posgrado era participar en RoboTrader, que es una competición de trading algorítmico, ¿no? Y RoboTrader lleva asociado como un ciclo de conferencias anual. Entonces, vi una de Sergio Álvarez Teleña, que es científico de datos, es un genio. Y este tipo me abrió la mente en el sentido decía, ya no es suficiente solo con saber de finanzas. Ahora, el futuro del trading tienes que saber de finanzas, tienes que saber de tecnología y tienes que saber de ciencia. Y tienes que unirlo todo. Ahora es el concepto de quant, ¿no? La intersección de finanzas, tecnología y ciencia, matemáticas, ¿no? La intersección es lo que ahora llaman quant. En aquella época no había esta palabra aún. Y pensé, wow, tengo que hacer algo de datos. Empezaba a estar en auge esto de Python, Machine Learning. Empezaba a hablarse de todo esto. No era la moda, no era el hype que ahora.
y pensé, guau, tarde o temprano tengo que hacer eso. Y al final decidí dar un cambio radical en mi vida. Dejé el trabajo, 15 años en banca, tenía, ya sabéis, la banca, sobraba mucha gente, me hicieron una buena oferta. De hecho, es una excedencia, puedo volver. Tengo 5 años de excedencia y decidí en esos 5 años transformar mi vida en todos los ámbitos. Y decidí que al cabo de esos 5 años me iban a servir para intentar vivir del trading. Y este es un poco mi recorrido. Ahí estamos. Ahora mismo estoy en un punto que, bueno, lo primero que hice fue un máster de ciencia de datos en esos 5 años de excedencia. Un máster de ciencia de datos partiendo de cero a programar, que me costó la vida, con Python, R, SQL, estas cosas. Y a partir de ahí me he dedicado a investigar. Y ahora ya estoy implementando fruto de estas investigaciones durante este tiempo. Me lo tomé como una cosa de largo plazo y siempre teniendo claro una cosa, que cuando eres jovencito y empiezas, sueñas que vivirás del trading algorítmico. Te imaginas a ti mismo con tu dinero y claro, pasan dos cosas. Primero, ni aunque seas Jim Simons, que dicen que hacía un 40%, descanse en paz, gran genio, Ujú. decían que hacía un 40% anualizado, ni que seas Jim Simons y obtengas esa rentabilidad, ni aunque tengas un gran volumen de dinero, pon 100.000 euros, pues a lo mejor sacas un sueldo raspado, pero además ese 40% anualizado tiene varianza. A lo mejor un año es un 20% y ya tienes que coger parte del capital y va disminuyendo, ¿no? Esa varianza hace que no sea muy... Aunque tuvieras todo el capital bueno, todo el capital del mundo, aunque tuvieras el capital necesario y fueras muy bueno, no es aconsejable solo hacer trading algorítmico con tu capital. Ahí está DarwinX ofreciendo la posibilidad de gestionar dinero de terceros y otras tantas plataformas. Y recientemente, y esto ha sido un descubrimiento para mí, así como de jovencito cuando estudiaba física rechacé la idea de dedicarme a ser profesor de instituto, por ejemplo, pues ahora me encanta, porque esto sí que me apasiona el trading, me apasiona hablar de trading. Y pasó una cosa, que durante todo este tiempo que yo era como autodidacta, era como un lobo solitario en una cueva. Era bastante solitario, ¿no? Y aparte con la dificultad de compaginar, porque cuando tienes un trabajo, jornada completa, tienes familia, si haces trading algorítmico le estás robando el tiempo en cierta manera a tu familia. Y yo era algo con lo que no me sentía muy bien. Entonces, pensé que tenía que cambiar algunas cosas. Entonces, la manera de dedicarme al trading algorítmico, tal como lo veo yo ahora mismo, estas tres patas, gestionar mi propio capital, acceder a la gestión de capital de terceros mediante plataformas tipo DarwinX, por ejemplo. Y esta tercera pata es la formación, que es un descubrimiento reciente y que lo estoy disfrutando un montón. Y además fue bastante casual todo el asunto de empezar aquí en la formación, pero me encanta. Es dejar Interesante. de estar solo en las tinieblas ante tu ordenador en tu cueva, a compartir, a estar en comunidad, a tener ideas. Ese input constante lo agradezco mucho. Si me ves que mira abajo es que estoy apuntando mientras vas hablando, ¿eh? Para luego retomar algunos temas que has Sí, tocado, ¿no? porque Así que hablo mucho. sí, está muy bien, está genial. Jauma, ¿qué hubieras cambiado en ese tiempo? Por si hay algún joven que quiere comenzar con trading algorítmico, tiene las mismas ideas que tú tenías al principio y tú ya has dicho a ese joven, después del camino recorrido que llevas, que son unos cuantos kilómetros, que no es posible hacer eso que piensas cuando eres joven. ¿Qué le dices a ese joven que te estás viendo? ¿O qué te dirías a ti si te vieras ahora mismo siendo joven? Vaya rollo de pregunta te he soltado. No, no, súper interesante. Pues mira, somos reacios, además con toda la disponibilidad que hay ahora en los medios, somos reacios a pagar por formarnos. Además, cuando hacemos algo de manera vocacional o por pasión, por pura pasión, como suele ser el trading algorítmico, solemos pues esto, consumir libros, bueno, libros se pagan si lo compras, ¿no? Si no lo pirateas, tutoriales en YouTube, solemos ir y nos somos muy reacios a formarnos. Pero yo esto es una cosa que cambiaría. Me pasé un montón de años, yo recuerdo, gasté horas y horas y horas y horas viendo vídeos de Pablo Ortiz en su época, que vi que lo entrevistaste en el canal. Y está muy bien, pero realmente los saltos han sido cuando he podido acceder a una formación interesante. Cuando accedí al posgrado de la UPM, de la Politécnica de Madrid, o cuando accedí al máster de ciencia de datos, realmente han sido los saltos importantes. No tanto por el temario en sí o lo que sacas de esto en concreto, sino por las herramientas que te da y es como acelerar el proceso. Entonces, a raíz que yo he podido formarme, pagar por formación, esto me ha acelerado el proceso y como segundo consejo y aún más importante para mí incluso, es el hecho de rodearte de traders.
Como dije antes, durante mucho tiempo era un lobo solitario. En mi entorno no conocía gente con esta pasión. Fue a raíz de iniciarme en redes sociales que acabé conociendo un montón de gente que yo los veía a través de YouTube y admiraba un montón, ya los considero colegas, sobre todo la participación en RoboTrader, que el año pasado quedé segundo y al quedar segundo te invitan a ir a Madrid a dar una charla. A raíz de eso conocí un montón de gente que admiraba, como Alberto Muñoz de Xtrader o Roberto Marcos, bueno, un montón de gente. Conocí también al fundador de DarwinX, fue súper interesante la experiencia. Y a raíz de aquello, mira, por ejemplo, Gerard Sánchez, que no sé si lo has entrevistado, me suena que sí, sí, Gerard Sí. Sánchez, que es un programador en Python aplicado a finanzas, un crack formando y tal, que ahora tiene un proyecto súper interesante que se llama Big One con José Suárez Lledó. A raíz de aquello, Gerard, que hacía cursos en su momento, me invitó a dar una clase de Machine Learning, ¿no? Y a un grupo que tenía en formación. Y me encantó la experiencia. Y a raíz de eso, pues estamos aquí, es la tercera pata. Ujú. Capital propio, capital de terceros y formación. Es la manera de poderme dedicar al trading en exclusiva sin tener que compaginar con otro trabajo que a mí me hacía sentir mal porque era como robarle tiempo a mi familia, ¿no? Ujú. Entonces, ahora es como que hemos cuadrado con estas tres patas y ahí estamos. Bueno, si tuviéramos que explicar a alguien un poco el enfoque que tienes, ten en cuenta que este vídeo es posible que lo vea alguien que no tiene ni idea de trading y lo vea por primera vez. Te hemos presentado como científico de datos, estamos hablando de trading algorítmico, has hablado de algunos conceptos. Mm, ¿Puedes resumir tu enfoque en 2 minutos sobre el Sí, trading? Porque claro, vídeos hay muchos por internet, ¿no? Pero explicaciones así como la que nos puedas dar, segura que no tantas. sí, los últimos años, a raíz de aprender a programar, estuve muy enfocado en minería de datos. Proveniente, me atraía mucho la idea de software como Strategic One o Alpha Advisor de Juan Almodóvar. Me atraía mucho esa idea de que tú pudieras minar reglas de trading. Y este ha sido mi enfoque principal. Lo que pasa es que ha evolucionado mucho y recientemente, precisamente a raíz del input de rodearme de traders y de dar clase y hacer mil proyectos diferentes, ese foco en minería se ha ido ampliando o complementando. Pero ese es mi enfoque principal. Si quieres alguna cosa en concreto respecto a minería, lo más reciente y más interesante que he podido aplicar es que no sirve para todo. Yo pensaba que podrías minar, que cualquier activo era bueno para ser minado y al menos como lo veo ahora, no. Hay activos que ya tienen de por sí un sesgo tendencial importante, como puede ser Bitcoin o como pueden ser índices de bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un sesgo tendencial, la mayoría de velas de ese activo, la mayoría son alcistas. Si no, no existía ese sesgo tendencial. Y aparte es con un sesgo que es cierta ventaja ya de base. Entonces, si ese activo aún eres capaz de filtrarlo, en los periodos en los cuales ese sesgo aún es más claro, si es capaz de filtrar los periodos bajistas de ese activo, minar ahí pullbacks, por ejemplo, me parece lo más fácil del mundo. Es decir, tú tienes un activo con un sesgo tendencial como el Bitcoin o el SP500, filtras los periodos bajistas y entrenas solo con esos periodos alcistas. Y ahí minar, hacer minería de minería para extraer reglas buscando pullbacks, porque estás en una tendencia alcista, long only, me parece es mi enfoque principal ahora mismo por sencillez, porque programando es relativamente sencillo de hacerlo y es en lo que más focalizado estoy, pero no lo único. Ujú. Hablas de sesgos tendenciales, obviamente tienen algunos activos este tipo de sesgos, como bien decías, también sesgos estacionales. No, Vale. personalmente no, por una Ujú. razón. Por una razón. Hay una frase que me gusta mucho que dice, en ausencia de causalidad es casualidad. Ujú. Y entonces yo me dediqué durante el máster, de hecho, cada asignatura me mandaban ejercicios y yo siempre los enfocaba a lo mismo, a trading, a finanzas y tal, ¿no? Y entonces, un ejercicio, ¿qué días de la semana sube más el SP500, por ejemplo, ¿no? Y veías que hay un día de la semana que sube más que otro. Y decías, oh, guay, no me acuerdo cuál era, ¿eh? Pues tengo que invertir los miércoles y el resto no, porque o los viernes son bajistas, me lo invento, ¿eh? Pero es que esto se explica por azar. La gente suele tender a creer que ahí hay un patrón, pero esto se explica por azar. Me refiero a que si tú coges los retornos del SP500 que tienen un orden concreto y haces una especie de Monte Carlo y desordenas esos retornos, siempre encontrarías que hay un día que sube más que otro. Y siempre sería por azar.
Entonces, no digo que no sea así, que por alguna causa un índice suba más un día que otro, pero este tipo de pautas estacionales soy bastante escéptico. Lo mismo con los meses del año y tal. Es decir, si tú coges los retornos y los ordenas al azar, no va a pasar que todos los meses del año o todos los días de la semana suban o bajen lo mismo. No va a pasar. Siempre va a haber uno que destaque para bien y otro para mal. Pero esto, por simple azar, se puede explicar. Entonces, me hace desconfiar de ese tipo de pautas. Ujú. Pero es una visión muy personal. Está súper bien, Jaume. ¿Te sientes más cómodo cuando detectas algún patrón por minería de datos que tiene un respaldo fundamental o tiene algún respaldo que tú entiendas o simplemente con el hecho de encontrar ya cierta ventaja ya para ti es 100% confiable después de todos los filtros y demás que luego lo haremos? Mm. Pues antes era 100% lo que se llama data driven. Es decir, yo miraba una regla y si superaba una batería de test o de pruebas de backtest, adelante con ella. Me daba igual, me preguntaban, bueno, pero qué tipo de trading es? ¿Es tendencial? Digo, me da igual. Si valida, para adelante. Antes era así, de hecho quedé segundo en RoboTrader así, pero desde entonces he estado corrigiendo mucho este enfoque. Ahora la minería la uso para un patrón concreto, que son pullbacks en tendencias. Lo que explicaba antes, ¿no? Activos que tengan un sesgo tendencial marcado a lo largo del tiempo, pues bueno, si de repente tienen una pequeña bajadita, es una operación bastante, es un tipo de patrón muy fácil de minar. Coges una serie de indicadores que sean osciladores, tipo RSI, estocástico, Ujú, Williams, este tipo de indicadores, y, y es relativamente fácil encontrar reglas para minar pullbacks. Entonces ya no es minería pura y dura, sino que es dirigida a cazar un tipo de concreto de, ¿cómo lo llamaba? Esto lo llamaba conejos, un tipo de pauta. ¿Cómo lo llamaba Pablo Ortiz? Lo llamaba, cazas un tipo de patrón concreto. Le ponía él ujú. a cada patrón le ponía un nombre, ¿no? Pues para minar pullbacks, perfecto minería. Pero, por ejemplo, eso en Forex ya no me sirve. Vale. En Forex tenía mucho menos éxito. ¿Por qué? Porque no existen esos sesgos de largo plazo como en bolsa o en Bitcoin. Ujú, Entonces, de un enfoque minería 100% puro y duro y me da igual lo que salga, he pasado a esto, a minar una cosa en concreto que es donde he visto donde mejor funciona la minería. ujú. Interesante. Em, claro, hablamos de cómo hacer minería de datos, científico de datos, trading algorítmico. Te he leído acerca sobre la importancia de tener una infraestructura, Jauma, propia, no depender quizá de plataformas de terceros. Si alguien quisiera, pues no sé, empezar con esto que tú estás haciendo, ¿qué le recomendarías o cómo podría hacer? Bueno, ¿por dónde empezar? Yo a mi mujer le digo que Python es el nuevo inglés. Empezar por Python. Yo me acuerdo que cuando yo era jovencito, mis padres decían, estudia inglés, que inglés es el futuro, tal. Pues el inglés ya se da por supuesto, pues ahora Python es el nuevo inglés. Ahora los niños, yo creo, deberían, bueno, esto es un poco radical, Ujú, pero por Python. Fuera bromas, yo empezaría por Python. ¿Por qué? Porque cuando empezamos en trading algorítmico, normalmente lo haces con un lenguaje propietario de la plataforma que sea. PanScript, TradingView o yo qué sé, el DC Language o el MQL de MetaTrader. ¿Qué pasa? Que ese tipo de lenguajes están muy bien para calcular indicadores y lanzar órdenes. Están muy bien para eso. Y las plataformas te permitirán hacer un backtest y gráficos y test de robustez y todo esto muy bonito, pero lo que no es tan fácil hacer ahí es tratar los datos, hacer una serie de estudios que los tienes que hacer aparte. O sea, si tú quieres hacer algún estudio, algún análisis de datos, tienes que descargarte los datos en Excel o con lo que trabajes y ahí intentar buscar si hay un sesgo, si no, estacionalidades, lo que quieras, ¿no? Es más difícil de hacer con ese tipo de lenguajes propietarios. Mientras que con Python es un lenguaje que la curva de aprendizaje es relativamente sencilla. Además, ahora con ChatGPT, cantidad de tutoriales que hay, es más sencillo aún y te da una versatilidad que no tienes con esos lenguajes de programación propietarios de las plataformas. Por tanto, yo empezaría por Python y ahorraría mucho tiempo si digo que... ¿Qué pasa con Python? Pues que Python es muy orientado a Machine Learning, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas en trading algorítmico, buscas como el indicador mágico, lo que llaman el santo grial, ¿no? Piensas, bueno, y vas probando mil indicadores que vas leyendo de libros, incluso si sabes programar un poquito, vas haciendo indicadores nuevos buscando que haya un indicador mágico, ¿no? Cuando te lanzas con Python, lo primero que vas a hacer es ir a buscar modelos de Machine Learning, pensando que habrá el modelo perfecto que enchufarás a los datos y ya, a ganar dinero. Y no.
Y no, me recuerda exactamente lo que viví en su momento con los indicadores técnicos. No es tan sencillo como enchufar a un modelo y ya la. Pero bueno, Ujú, pero bueno, son vivencias, experiencias y de todo se aprende. Es más complejo. Entonces, Python y más que enchufar modelos de Machine Learning, que hay un montón, aprender a manejar los datos, a hacer análisis de datos. ujú. Bien, nos vale la respuesta, nos vale la respuesta, Jauma. Claro, hablabas del problema que tiene a lo mejor confiar en un santo grial. Obviamente, quien confía en eso es porque no ha hecho antes un backtest. No sé, sé que te apasiona el tema, Jauma. Si nos puedes hablar primero qué es un backtest, si hubiera alguien en el planeta que todavía no lo sabe, si lo explicamos ahí de forma sencilla. Y por qué crees que es crucial a la hora de fundamentar una base para una estrategia algorítmica. No sé, cuéntanos, Jauma. Bueno, el backtest es testear una estrategia o una idea de trading, testearla en el pasado, a ver qué resultados hubiera obtenido. Entonces, si tú ves una cosa, una curva horrorosa, ya descartas esa estrategia, ¿no? Y si ves una curva maravillosa, bueno, tienes que seguir analizándolo porque a lo mejor es una ilusión. No quiere decir, o sea, un backtest, como dice mi amigo Manu, sirve para descartar, no tanto para confirmar, ¿no? Backtest es esto, es testear una estrategia en el pasado. Normalmente lo ideal es que lo hagas con datos nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú cuando optimizas los parámetros de un sistema o cuando entrenas un modelo de Machine Learning o cuando extraes reglas de trading con minería, por ejemplo, utilizas lo que se llama un periodo de entrenamiento. Claro, estás entrenando algo en un periodo de entrenamiento, ahí va a funcionar muy bien. De lo que se trata es que funcione fuera de ese periodo de entrenamiento. Entonces, el backtest se suele hacer con datos nuevos o datos fuera de muestra, porque si no sería como trampearte a ti mismo. No sé cómo decir, es como si tú tienes un piloto de motos y lo pones a dar circuitos al Jarama o al circuito de Montmeló, lo pones a dar vueltas al circuito, se lo aprende de memoria, ¡buah! Lo clava, cada giro, cada frenada, lo clava. Ahí lo hace perfecto, es el mejor ahí. Ahora lo pones en Mónaco y es un desastre. Es un circuito diferente, un entorno diferente, ¿no? Entonces, un backtest se trata para mí un poquito de esto, de testear la estrategia, pero con datos nuevos, para ponerla a prueba, a ver si sobrevive. Ujú, Y entonces, en este ámbito me he dedicado intensamente porque partiendo de mi enfoque de minería en su momento, ¿qué pasa? Que tú le das a la tecla y literalmente tienes en un momento, en segundos, es literal, no es una manera de hablar, tienes centenares, si no miles de reglas a testear. Problema que la mayoría son basura, la mayoría es sobre optimización, lo que hablábamos, ¿no? Son reglas que extraes en un periodo, ahí pueden funcionar más o menos, pero luego a futuro la mayoría eran sobre optimizadas, quiere decir que dejan de funcionar, no tienen validez. Entonces yo decía, vale, ¿cómo selecciono aquellas reglas que sí que van a funcionar en el futuro? Entonces sacaba métricas de trading, el ratio de Sharpe, el SQN, el Sortino, el Profit Factor, todas estas drawdowns, todas las métricas de trading habidas y por haber, porque pensaba, cuando tú tienes tal volumen de reglas, dice 1000 reglas, por ejemplo, ¿no? Yo he minado 1000 reglas en varios activos, ¿no? Vale, las que tengan las métricas más altas serán las que funcionen mejor a futuro, ¿no? Esto es la lógica. Pues sucede que no. Sucede que no. No había ninguna correlación entre, al menos en mi enfoque de minería puro y duro que hacía antes, que ya he evolucionado y tal, pero esto me rompió la cabeza. Vale, ¿cómo puede ser que las métricas de trading de las que hablan todos los libros, de las que tienen todas las plataformas, tú haces una muestra de X estrategias, si sirvieran de algo, una métrica en concreto, las que obtuvieran la métrica más alta serían las que tendrían a ir mejor. Habría una correlación entre la métrica en backtest y los resultados en forward. Y no, la correlación es tendiente a cero, que es literalmente la definición de azar. Y esto choca mucho, es muy poco intuitivo y además se circunscribe solo al ámbito de la minería de datos pura y dura. ¿Por qué? Porque la mayoría de reglas ya son de por sí basura. Entonces digo, si las métricas de trading no me sirven para discernir aquellas reglas que no son pura basura, ¿qué hago? ¿Cómo escojo? Tengo 1000, ¿cómo escojo las 20 que ensamblo? Y esto fue el reto importante que yo estuve dándole a la cabeza. Me presenté a Robotrader sin haber resuelto esto y aún así quedé segundo con una estrategia que no fue maravillosa, pero bueno. Y ahí lo planteé, digo, este es el tema, este es el reto que tengo y desde entonces me he dedicado a resolver esto. Otra manera de hacer backtest que no esté centrado en las métricas de trading. Y pensando en esto, la idea la tuvo un colega mío que se llama Alan Alanuski en su nickname,
que de hecho está por confirmar, pero será uno del podium de RoboTrader este año. Y hablando con él, charlando con él, tuvo él la idea de que la solución a esto era, porque él también tiene un enfoque de minería, la solución era no obtener métricas de trading, sino comparar contra el azar. Es decir, tú tienes un periodo en el cual extraes métricas, en el cual extraes una regla de trading, ¿no? Esa regla de trading en ese periodo hace una curva de beneficio determinada, ¿no? La pregunta es, ¿qué harían 10.000 monos al azar en ese mismo periodo? Entonces, si tú haces 10.000 monos tirando dardos al azar en ese periodo, obtienes como una distribución de resultados que se explican por azar. Si los resultados de tu estrategia están dentro de lo que normalmente, dentro de lo que entendemos como normalidad, dentro de esa distribución, pues tu estrategia es mediocre. ¿Me explico? Entonces ya no estás calculando una métrica de trading, sino que estás calculando, vale, por azar, ¿qué se podría obtener en este activo? Si te quedas muy a la derecha de esa distribución, ahí empiezas a tener algo. O sea, si tu estrategia supera en mucho al promedio del azar, a lo que sería normal por azar, esa es una estrategia válida. Ujú. Y esto puedes obtener algún ratio en base a esta distribución, en base a la comparación de tus resultados, yo que sé, el profit con el profit de los bonos, tirando dados al azar, comparas. Y esta métrica sí que tiene cierta correlación con lo que sucede a futuro. O sea, sí que me permite escoger bien las reglas, Qué que no me lo interesante, permitían. Sí. qué interesante. Perdón si alguien se ha No, 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 perdido porque he no. sido un poquito más denso, pero... Súper interesante. Si quieres ahora andamos un poco, porque claro, seguimos hablando todavía del periodo de backtest en el que dices, bueno, pues Mm, ahí, ¿no? Para seguir un poco, si quieres poco a poco, Jaume, para que alguien que nos vaya siguiendo siga un poco el hilo, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber entre un resultado en backtest y un resultado real? Decías antes que, bueno, muchos que te salen en un backtest es perfecto, pero luego, sin embargo, no. ¿Qué diferencia puede haber? ¿Cuál puede ser alguno de los motivos? Hemos hablado antes de la sobreoptimización, mm. ¿no? Lo has comentado tú. Algo para que nos pueda escuchar la gente. Pueden pasar tres cosas diferentes. Primera de ellas, que haya sobreoptimización, que es lo que decíamos, ese piloto que se ha entrenado mucho en un circuito y cuando lo pones en otro circuito va un poco perdido. Esto es la primera cosa que puede suceder, sobreoptimización, ¿vale? Entonces, con datos nuevos, es decir, a futuro, no te va a funcionar. Segunda cosa que puede pasar es que las características del activo cambien. Tú imagínate que una estrategia en un periodo de muestra en el cual el sesgo tendencial es alcista, ¿no? Y de repente dice, oh, vale, pues tengo la regla, perfecto, el backtest es perfecto, lo pongo a real y de repente empieza el activo, pues hay un COVID o hay alguna cosa así, es un entorno completamente diferente, el sesgo tendencial ya no es alcista, es bajista y además la volatilidad se dispara. Es un entorno completamente diferente. Pues esta estrategia, que todavía has entrenado en un entorno diferente, al ponerlo en un nuevo entorno, también te va a fallar. Pero no es sobre optimización, exactamente, es sino que es concept drift, es que las circunstancias del mercado han cambiado. Entrenaste una cosa para una cosa y para esta ya no sirve. Y la tercera cosa que puede pasar es que ese entorno, que el mercado no cambie mucho, se parezca, tengas la suerte, la fortuna, esto no lo puedes saber, pero se parezca al periodo en el que hayas entrenado y ahí más o menos te va a ir más o menos bien. Sobre esto último, claro, en el ámbito del trading se habla de alfa decay. Creo que era Ernest Chan que hablaba de alfa decay, que es decir, que las estrategias tú la pones a correr en real, digamos, y con el tiempo su rendimiento tiende a ir a peor. O tus drawdowns empiezan a aumentar con el tiempo. O sea, pierde como vigencia con el tiempo, ¿no? Pero esto es un fenómeno bien estudiado en Machine Learning, que se llama Model Decay. Y tiene que ver con eso, que los datos evolucionan constantemente. Es decir, no son datos estáticos. Es decir, si tú haces un modelo para predecir glaucoma, esto lo dice en el máster, si tú haces un modelo para predecir glaucoma tendrás una precisión y ese modelo será válido siempre, porque a no ser que haya mutaciones en el ojo, un glaucoma es un glaucoma y será lo mismo de aquí a un siglo, ¿no? Pero el mismo patrón que tú minas en un periodo determinado, a lo mejor el año que viene no sirve. O sea, el mercado cambia continuamente, los retornos, la distribución de retornos cambia continuamente. El sesgo va variando a positivo o negativo, sobre todo en Forex. La volatilidad, la amplitud de la distribución de los retornos también puede aumentar o disminuir. Entonces, patrones en un entorno diferente no te sirven en otro y esos entornos van cambiando constantemente. Entonces, es un problema, para mí, el problema fundamental de los datos financieros. Esta variación de los entornos. Tú entrenas una cosa en un entorno y luego la enfrentas a otro diferente. Y esto es lo principal que para mí sucede, aunque no lo hagas todo bien, aunque no sobreoptimices, aunque hagas
1000 pruebas de robustez, si sucede que el entorno cambia, vas a tener problemitas. Entonces, mejor poner varias diferentes tipos de estrategias a la vez. Pero bueno. Hablamos ahora, si quieres, también un poco de la estrategia con diferentes, una cartera con diferentes estrategias. Siguiendo, por seguir un poco con el tema del backtest, ¿no? Hemos dado antes, pues ya quien sepa un poco ya te ha intuido, ¿no? Que has hablado de periodo fuera de muestra, dentro de muestra. Si quieres, Jaume, nos puedes explicar qué es dentro de muestra, fuera de muestra, Sí. y para entender un poco cómo analizas, por ejemplo, dentro de muestra, qué criterios utilizas para poder intentar asegurarte pues que, pues no sé, que eso se ajusta un poquito a la realidad y no está sobreoptimizando. Tres preguntas en una. Así que lo que tú quieras decirnos. Vale. Vale, el periodo de muestra o también de entrenamiento, a veces le llamamos de entrenamiento, es el periodo en el cual entrenas o optimizas el modelo. ¿Vale? Y entonces el periodo fuera de muestra son como datos nuevos. Es decir, yo tengo un modelo en este periodo y ahora lo voy a probar en otro periodo, a ver qué tal. A ver si había sobreoptimización, a ver si se había ajustado mucho esos datos, pero con datos nuevos no funciona. Esta suele ser la práctica habitual de entrenar en muestra, digamos en un periodo de muestra, y testear en un periodo de test, o un periodo fuera de muestra. Esto es práctica habitual. Entonces, si me preguntas a mí cómo lo hago, en este enfoque de minar pullbacks, por ejemplo, lo que busco es, partimos de un activo que tiene un sesgo tendencial alcista. Entonces, si tú coges un periodo del SP 500 y coges a un mono que tira dardos al azar, incluso al azar, probablemente no superará el índice, pero incluso al azar va a obtener beneficio, operando long only. ¿Por qué? Porque hay más velas alcistas que bajistas. Entonces, lo primero que hago es con el periodo de muestra que el resultado obtenido en ese periodo de muestra supere a los monos con más suerte, por así decirlo. Comparo mi estrategia contra 10.000 monos, por ejemplo, ¿no? Y entonces habrá, de esos 10.000 monos, habrá 100 que habrán tenido una suerte extraordinaria. Pues si mi estrategia no supera a esos monos, no me sirve. ¿Vale? Si mi estrategia se puede explicar por azar, por el sesgo, digamos, del activo, pues no me sirve, la descarto. Y entonces ya, pero eso en el periodo de muestra. Y aparte exijo un mínimo de operaciones, porque en estadística es una cosa de que tiene que haber un mínimo de operaciones para que tenga significancia estadística. Normalmente es un estándar de que haya más de 30, pero bueno, cuantas más mejor porque más significancia estadística. Y luego cuando pasas al periodo de fuera de muestra, lo que busco es test de estrés, lo que se llamaría un test de estrés, de buscar que la estrategia sobreviva a cuantos más escenarios diferentes mejor. ¿Por qué? Porque yo en real no sé exactamente qué escenario, enfrentará. Entonces, en resumen, lo que hago es una estrategia que supere al azar y que además sobreviva a diferentes escenarios. Pues esa es una estrategia que cuando la enfrentes a real tiene más probabilidades. Y ojo que en ningún momento he utilizado ni una métrica de trading habitual, ni el ratio de Sharpe, ni el profit factor, ninguna, me dan igual. Solamente lo que es la ganancia bruta. O alguna cosita más elaborada que tiene, bueno, es algo más elaborado, tiene que ver con la distribución de los retornos. Ujú. Me fijo más en, vale, esta estrategia, ¿qué retornos obtiene? Una distribución de retorno, una campana de Gauss que todo el mundo tiene, ¿no? Pues comparo esa campana de Gauss contra la campana de Gauss de los retornos del activo en sí. Entonces, los retornos de mi estrategia tienen que estar lo más a la derecha posible de la campana de Gauss que sale de los retornos del activo. Comparo las distribuciones en vez de... Pero este es un enfoque poco ortodoxo porque la gente tiende a entender, por eso buscan estacionalidades y cosas similares, tienden a entender que los datos financieros son series temporales. El matiz es que en una serie temporal el orden de los retornos importa. Yo lo concibo como una distribución de retornos. A mí el orden no me importa. O sea, yo tengo unos retornos o concibo los activos como una distribución de retornos, no como una serie temporal en la cual esos retornos tienen un orden específico. Pero este es un enfoque muy personal y muy poco compartido. Bueno, hemos entendido bien y un poco tu enfoque, ¿no? Súper interesante, Jaume, sobre el tema de dentro de muestra. ¿Por qué es tan importante el periodo fuera de muestra para poder validar una estrategia? Y yo no ¿Mm? sé si puedes o te recuerdas algún ejemplo en el que te haya funcionado muy bien algo dentro de muestra y sin embargo fuera de muestra no te haya funcionado. Hablamos todavía de no haber puesto en marcha la estrategia, ¿no? No sé si puedes compartir Sí. algo.
Sí, sí, me pasa continuamente. Si haces minería de datos o algo relacionado con Machine Learning es continuamente, porque básicamente tanto la minería como Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning, son máquinas de sobreoptimizar. Entonces, ¿qué te va a pasar? Que en el periodo de muestra vas a sacar, en el periodo de muestra vas a tener resultados excelentes y fuera de muestra se caen en picado, porque se ajustaban mucho a los datos. Esto me pasa continuamente. Entonces, esta es una de las cositas. Cuando tienes una estrategia que mantiene más o menos mantiene el rendimiento en muestra con el de fuera de muestra, cuando es una cosa más o menos que se mantiene, ojo, ahí hay una cosita interesante. Es de hecho uno de los filtros interesantes a hacer, sí. Ujú. Bien, y luego en cuanto a la sobreoptimización que decíamos antes, Jaume, ¿cómo identificas que algo está sobreoptimizado en una estrategia, ¿no? ¿Y qué medidas tomas para que una medida, una estrategia optimizada incluso sigue siendo robusta a pesar de las condiciones de mercado? ¿O esto no es posible? No sé. Bueno, se puede intentar paliar. Se puede intentar paliar. Hay varias cositas. Lo más sencillo es el número de operaciones. Cuando más operaciones tenga, más significancia estadística. Pero el primer indicio de que está sobreoptimizado es que fuera de muestra se comporta muy diferente a en muestra. Pero claro, puede pasar que ese fuera de muestra sea un periodo en el cual el activo es diferente a como era en muestra. Eso hay que considerarlo. No. A veces descartamos una estrategia porque fuera de muestra saca muy malos resultados, pero claro, resulta que nosotros entrenamos en un periodo que era alcista y de repente fuera de muestra es un periodo que es bajista. Pues no puedes esperar que ahí funcione muy bien. Entonces no es tan sencillo. No es tan sencillo. Entonces, para mí la manera es, bueno, la manera para mí es un poco más compleja, pero es utilizar series sintéticas. Entonces, en vez de utilizar un solo fuera de muestra, ¿por qué no utilizar miles? Coges los mismos retornos, los desordenas, hay maneras más y menos finas de hacerlo, desordenas esos retornos y pruebas tu estrategia, o sea, generas como 1.000 activos diferentes, 1.000 periodos de muestra y obtienes en cada uno de ellos los resultados de tu estrategia. Entonces ya no tienes un solo resultado, tienes otra vez más una distribución de resultados. Te permite, además es como un test de estrés. Si tú haces 1.000 pruebas diferentes, 1.000 series sintéticas, al final son como 1.000 activos diferentes y resulta que en 800 de ellos sigue ganando dinero, ojo, pues ya te fías más, ¿no? Sin embargo, podría ser, mira, se podría dar el caso de que tú tienes una estrategia que entrenas en muestra, pasa tus filtros, dices, vale, vas afuera de muestra, conserva el rendimiento. Un solo backtest, un solo fuera de muestra, conserva el rendimiento y dices, perfecto, no está solo optimizada a mercado. Ya, pero si tú coges y en vez de un solo periodo de fuera de muestra, haces sintéticamente 1.000 diferentes y resulta que de esos 1.000 palma dinero en 800, pues a lo mejor ese periodo de fuera de muestra en el que obtenía dinero es simple coincidencia. O sea, prefiero siempre, en vez de tener un único valor, tener una distribución de valores. Esto se puede lograr con series sintéticas, que le llaman, que es básicamente generarte, en base a los retornos del activo, generar variaciones de la serie original, digamos. Ujú. Por eso decía que yo pienso más en distribuciones que en series. Me da igual el orden, los desordeno y en cuantos más valides, más me fío de la estrategia. Interesante. Claro, hablamos ya de lo que es el periodo de backtest, incluso haciendo esto que estás comentando ahora, de intentando validar el modelo después fuera de muestra, haciendo ahí muchísimas más pruebas de la que simplemente nos mostraría un solo resultado. Mm. Eh, Cuando ya tienes esto, imagínate que te valida en 800 de las 1000 que decías, lo lanzas a mercado, vas a un modo simulación, no sé si utilizas versiones demo, ¿qué piensas de esto? O no sé, si nos puedes decir algo. Bueno, yo antes principalmente tocaba Forex y ahí podía hacer demos. Ponía cositas en demo. Cuando desarrollaba toda una metodología, pues la ponía en demo, ¿no? Sucede que ahora la CNMV, al menos en España, prohíbe las cuentas demo en CFDs. Hay maneras de saltárselo. Por ejemplo, consejo, porque a veces me lo preguntan muchos, ¿cómo puedo hacer una demo en CFDs? Bueno, pues directamente ábrete cuenta en MetaQuotes, que es la empresa de MetaTrader, y MetaQuotes ofrece datos, pero no es broker. Entonces eso no está limitado. Tú puedes operar, simular una demo directamente teniendo cuenta en MetaQuotes con tu MetaTrader. Esto es una opción. Y ahora, pues la manera es, si operas con CFDs, es una cuenta chiquitita. Empieza con poco, porque aparte de, claro, cuando más complejo es la manera o la estructura o todo esto, ¿no? Cuando más partes tiene y más complejas son, más fácil es de que haya fallos técnicos.
Entonces, conviene probarlo con un poquitín y luego si todo funciona correcto, si lanza las órdenes que tiene que lanzar y todo esto, entonces ya puedes aumentar tu capital. Ideal demo, no Interesante. entiendo por qué los han quitado, no lo entiendo. De verdad que es algo que no. Incluso llegué a hablarlo con Javier Colón, el CEO de DarwinX, porque yo Ujú. pretendía participar este año también en RoboTrader con DarwinX, que es una de las plataformas, y no pudo ser por esto de la CNMV. Y dije, pero explícame, ¿no? Porque es que no lo entiendo. O sea, pero bueno, este es otro ¿Y tema. te dio una explicación? Bueno, que les podían penalizar y que entonces no se Ah, podían bueno, arriesgar sí, sí. eh, Digo, a nivel regulatorio, no la decisión del broker. Obviamente, un broker tiene que sí, sí, seguir la era ley, un ¿no? tema Digo, regulatorio. Ellos estaban encantados de participar en DarwinX, eran patrocinadores en RoboTrader, perdón, eran patrocinadores desde hace mucho tiempo. ujú. Yo es una cosa que no entiendo. Entonces, ahora no te queda otra, si vas con CFDs, que probar con una cuenta pequeñita. Otra cosa que estoy haciendo, tengo un tipo de estrategias, una que estoy muy especialmente contento porque es muy sencilla la idea. El problema que tengo es, al no tener histórico, tengo que probarla en tiempo real, por así decirlo. Es una con acciones, es una cosa que desarrollé en el máster, fue como un divertimento, lo dejé aparcado, pero al recuperarla, resulta que ya tenía 9 meses de backtest. Lo publiqué en Twitter, de hecho, en septiembre del año pasado publiqué esta idea y dice, pues mira, la cartera según esta idea serían estas acciones. Y ahora, hace poco, hace unos días, se me ocurrió recuperarla, verlo. Digo, vale, ¿qué hubiera obtenido esa estrategia? Pues resulta que triplica el SP500, triplica, ¿Vale? ¿Quieres casi triplica. compartirla? ¿Se puede explicar sencillo la que quieres Sí, explicar? Hacemos referencia también al hilo de Twitter, obviamente, ¿no? Pero estoy ¿lo quieres? súper contento porque es muy sencilla y nunca me lo hubiera esperado. Y es totalmente ajeno a ciencia de datos, a Python. Bueno, Python sí, pero es totalmente ajena al tema de machine learning, minería, todo esto. Muy sencillo, cualquiera lo puede entender. Más sencillo de todo lo que he hablado hasta ahora. Fue un ejercicio de web scrapping en el máster. Web scrapping es cuando tú accedes a una web y descargas datos, ¿no? Me mandaron a hacer un ejercicio de web scrapping. Dije, muy bien, pues voy a ir a Morningstar y voy a scrapear el ranking de los mejores fondos de inversión, que son, tú puedes ordenarlos y son los fondos de inversión. En mi caso lo que hice es, ¿qué fondos de inversión han batido al Nasdaq? Porque el Nasdaq siempre tiene un poquito más de rentabilidad que el SP500. Dice, ¿qué fondos de inversión han batido al Nasdaq durante los últimos 10 años? Este ranking lo puedes obtener con Morningstar, ¿no? Y scrapeé esos fondos de inversión. Digo, vale, ¿puedo acceder a las posiciones principales de esos fondos de inversión? Posiciones principales son las empresas en las que invierten más dinero, ¿no? Y lo hice también con Web Scraping. Entonces tenía como un ranking de las empresas, de las acciones en las que más invertían los mejores fondos de inversión. En resumen, viene a ser como un consenso de los mejores gestores. Pues ese consenso ha batido ya mucho al SP500 durante estos últimos 9 meses. SP500, si no recuerdo mal, era un 20% en estos 9 meses que ha sido alcista y esto era un 54%, casi el triple. Luego, en aquella época también estaba trasteando con el tema de sentiment analysis, esto de sentimiento por noticias y tal, y hice como una segunda capa. Dice, vale, ¿cuáles son las 10 acciones en las que más invierten los mejores gestores de fondos? ¿No? Dice, y de esas 10 voy a seleccionar las 5 que tienen mejor puntuación de sentiment analysis, ¿no? Pues esas 5 son las que han obtenido 54% versus un 20% del SP500. Pero claro, como yo no tengo la información histórica de las posiciones principales de los fondos, es algo que tengo que testar o tengo la información hoy y la tengo que testar en los siguientes X meses, ¿no? Pues ahora, de casualidad, se ha dado que 9 meses, pues esto ya va directamente a real. Es una cosita, pues mira, para acciones que ya implemento. El código está disponible en mi Twitter y si alguien está interesado lo comparto sin problema. Porque no soy nada Perfecto. celoso de eso, de gente que, como mi anillo, no soy nada celoso. Al revés, de compartir cosas me ha venido conocer gente nueva, tener más ideas, para mí es una riqueza. No pierdo nada, al revés, gano compartiendo. Interesante. Pues si quieres, ya retomamos un poco una de tus primeras frases. Dijiste que eras un lobo solitario, pero que ahora no lo Sí. eres y que tu curva de aprendizaje se ha acelerado gracias a compartir con otros. Cuéntanos tu experiencia, cuéntanos qué Mm. recomiendas en base a esto y no sé si tienes alguna idea, Jauma, que darnos. Sí. Sí, sí. Yo recuerdo en esa época de lobo solitario, primero un mal sentimiento, es decir, era tiempo que dedicaba al trading que se lo robaba a mi familia. Y esto, cuando ya tenía una hija pequeña, luego venía otro en camino, me hacía sentir mal, ¿no?
Entonces, no todo el mundo puede permitirse o puede hacer lo que yo he hecho de dejar tu carrera laboral e intentar apostar por esto e ir a muerte con esto, ¿no? Pero para mí ha habido un cambio radical desde ese entonces como lobo solitario ahora, porque recuerdo que yo veía, pues eso, mucha gente en YouTube, Roberto Marcos, Alberto Muñoz, Sergio Álvarez Peña, todas estas charlas en RoboTrader, yo las veía, Pablo Ortiz y tal, ¿no? Y pensé, wow, nunca voy a poder hablar con ellos, nunca voy a poder interactuar con ellos o tener, ¿no? No, por eso era un lobo solitario. Entonces pensaba, en mi cabeza en aquella época pensaba, tengo que hacer algo grande, como ganar RoboTrader, y entonces como me invitan a dar una charla, entonces estarán allí porque siempre acuden y poder conocerlos y esa es mi manera de poder interactuar con traders que admiro, ¿no? Pero casualmente quedé segundo y pude hacer esto, ¿no? Pero casualmente esto, de manera casual, ya lo había obtenido antes. Una vez a través de Twitter, en una conversa que estaba Roberto Marcos, estaba Gerard Sánchez, yo interpelé, bueno, no me acuerdo exactamente quién había hablando, yo interpelé, medio discutí una idea, estábamos discutiendo una idea y de repente me habla Roberto Marcos por chat del mensaje privado de ahí de Twitter y me invita a un chat privado que tienen. Y resulta que en ese chat privado pues está Roberto Marcos, está Sergi Sánchez, está pues yo que sé, un montón de gente que admiro, Mariano Volpedo, Juan Beckman, Federico Caputi, que es el último incluso está Iván Sherman, el actual campeón del mundo de tenis. Incluso está Iván Sherman en ese chat. No participa mucho porque el hombre está hiperocupado, Ujú. pero resulta que antes de ganar Robotel, que era como mi manera de acceder a ese mundo, casualmente ya pude interaccionar con toda esta gente. Entonces, el hecho de ir a Madrid me permitió conocerlos más en persona, tal, y encantado. Entonces, lo que yo recomiendo a la gente, si alguien está en su ordenador viendo esta entrevista, viendo tutoriales y tal, solo, la mejor manera de aprender es rodearte de otros traders y hablar de trading. Y hablar de trading. Yo, hablando con otros traders, es como he conseguido ideas de las que tirar del hilo. Nuevos proyectos, nuevos inputs. Yo era muy cerrado, en ese momento era muy cerrado en minería, minería, minería y minería. Y gracias a Dios, por fortuna, en esos 2 últimos años de poder hablar con otra gente, gente que admiro, la mentalidad ha podido cambiar. Y esto es la mayor riqueza. Esto vale más que cualquier libro, que cualquier curso. Rodéate de traders con los que tirar del hilo. Este es mi mayor consejo si alguien tiene que empezar ahora. Qué buen consejo. Jaume, bueno, de hecho, un poco este canal, con esas charlas, va un poco del hilo de esto, ¿no? Alguien que nos pueda escuchar y mira, seguro que hoy, con esta charla, que llevamos ya casi una hora, se me ha pasado el tiempo volando, Oh, Jaume, pues pueda sacar. Jaume, antes de nada, nos gustaría conocerte un poco más, proyectos que tengas, si mm. alguien ha visto esa entrevista, te ha escuchado, ha dicho, Iba, yo quiero aprender más de Yauma, qué hace Yauma, cómo puedo, no sé, unirme a él, en qué proyectos Mm. participas. Cuéntanos, Yauma, te escuchamos. Sí, yo lo que hago actualmente, para no ser un lobo solitario, es compartir en redes de vez en cuando tengo tiempo, me encanta compartir porque siempre contactas con alguien nuevo que se pone en contacto y tal. Y, por ejemplo, a raíz de esto, conocí a Lautaro, que lo entrevistaste hace poco. Sí, sí, Pues sí, sí, sí. Lautaro toca mucho criptos, para mí es un mundo que aún me queda un poco ajeno. Pues a raíz de conocernos por redes, con Lautaro estoy ahora mismo desarrollando un proyecto para Bitcoin en específico, ¿no? Esto es Muy súper bien. interesante, compartir cosas. Y ahí por redes me pueden encontrar, pero sobre todo, lo que ¿Cómo, más estoy cómo, cómo te disfrutando pueden ahora, tu nombre o cómo te pueden encontrar en Twitter? Me niego a sí, llamar X a Twitter, nunca llamaré X a Twitter, así que ¿cuál es yo igual, yo igual, no sé por qué le llaman X, se llama Twitter, @Jantolip. Perfecto. La verdad es Ok. que no soy tan activo como por tema de tiempo y tal, pero en Twitter, @Jantolip o llamo Antolip Plaza en LinkedIn, es como más fácil se me va a encontrar. Tengo Vale. previsto en el futuro de hacer un canal de YouTube y poder ir explicando códigos, cosas que voy haciendo, pero sobre todo lo que estoy disfrutando ahora mucho es PyTrading. PyTrading es una formación que hacemos en Quantified Models de la mano de Quandemy. Por explicar un poco, Quantify Models es una empresa que se dedica a dar servicios relacionados con el trading, desde gestión de carteras, tienen un Darwin propio, te montan una cartera si estás interesado, te ayudan a automatizar ideas de trading y también hacen formación, especialmente en dos ámbitos. Uno es Strategic One, que lo hace Miguel, que también tiene un canal de YouTube, y lo otro querían abrir una vía en el ámbito de Python aplicado a finanzas. Entonces yo conozco personalmente a Amador, que es uno de los fundadores de Quantify Models, y me propuso esto. Al principio fui un poco reacio, pero la verdad es que ahora estoy encantado. Tengo ahí una comunidad de alumnos creciente
me sorprende porque estaba planteado la formación que era desde cero, para que aprendieran Python desde cero aplicado a finanzas, pero me llega gente que sabe igual que yo de Python o más. Es decir, por ese hecho, porque es muy guay, es muy interesante la comunidad que se forma, las ideas off topic, por así decirlo, porque nosotros en las sesiones que son en directo, claro, hay un tema, ¿no? Backtexting, por ejemplo, ¿no? Pues tocamos ese tema en concreto, pero luego durante la semana, por los canales en Discord, van surgiendo ideas, proyectos, vamos compartiendo y de verdad que es que esto es lo que más disfruto. Lo que decía, rodéate de traders, habla con otros traders. Esto es lo que más disfruto. Y de la mano de Quandemy, Quandemy es como, por así decirlo, como una asociación de traders en los cuales está el fundador era Martí Castañ, no sé si lo conoces, Martí Castañ, está Iván García Ferreira, estaba Alex Alcocer, Alain Porto, hay varios, ¿no? Que también tienen una gestora que se llama Comalogic, que tiene Ujú. un Darwin y tal larga carrera que tiene Martí Castañ, por ejemplo. Colaboro con ellos también. Esto es en el ámbito de, digamos, de investigación y de divulgación y en Qualify Models es este ámbito de formación. Entonces, para mí es la cuadratura del círculo. Entonces, yo, por vocación, por hobby, por pasión, me dedico a investigar, a desarrollar ideas. Antes lo hacía solo en mi cueva y solo le podía sacar provecho con mi capital, que es escaso, ¿no? O limitado al menos, ¿no? Entonces, ahora es como las tres patas de un taburete, ¿no? Por un lado, esa I más D sirve para gestionar mi propio capital. Por otro lado, algún día, cuando haya un track record suficiente, servirá para gestionar dinero de terceros a través de DarwinX y otras plataformas que hay. Y esa investigación y I+D, esa I+D me sirve para transmitirla a otros, dar formación. Para mí es la manera de dejar atrás aquello de tener que compaginar, que para mí era lo más duro. Tener que compaginar 40 horas de trabajo en una empresa, más familia y tal. Ahora mi jornada laboral es dedicada al trading, ya sea en cualquiera de estos tres ámbitos, o divulgar, o formar, o investigar, o operar. Pues Jaume, ha sido un placer, de verdad, esta charla contigo durante esta hora. Yo creo que quien nos haya escuchado, si ha puesto buen oído y lee entre líneas, ha sacado cosas súper interesantes para poder incluso aplicar algunas cosas directamente al mercado. Y Jaume, pues un placer estar contigo y nos vemos en la siguiente. Cuídate mucho. Igualmente, gracias a todos y que me contacte el que esté interesado en lo que quiera. Yo encantado de conocer a gente nueva y compartir ideas. Pues Gracias. un fuerte abrazo, Jaume. Hasta ahora. Un abrazo. Adiós.